Aquí es donde el ejercicio reflexivo de Peña incurre en una violencia del lenguaje positivista característico de los economistas e ingenieros comerciales, cuya alegoría es el tristemente célebre panel de expertos. No, sus integrantes toman la decisión de subir en 30 pesos el pago del pasaje del metro, de acuerdo a los protocolos establecidos por la empresa estatal organizada para hacer los cálculos técnicos sobre la base de hechos supuestamente objetivos. La decisión es mecánica, realiza un cálculo numérico a partir de un conjunto de cifras al amparo de un saber especializado que borra la humanidad y dignidad de quienes se verán afectados o afectadas, de modo semejante a como ocurre con las AFP, ISAPRES, casas comerciales, farmacias, bancos, etc. En virtud de la disociación entre lo moral y lo económico, entra en tensión la educación e investigación universitaria y escolar, dividida desde hace mucho tiempo en saberes científicos y humanistas. Es tremendamente elocuente una carta que enviaron al Mercurio el Consejo de CONICET, ¿no? Una carta titulada Ciencia al servicio del país, donde parece haber un nuevo tipo de reconocimiento a las humanidades. Antes eso se ignoraba, pero la carta dice lo siguiente: la investigación transdisciplinar, con especial énfasis en las ciencias sociales y las humanidades, está llamada a continuar aportando elementos para una fundada comprensión crítica de la actualidad, atendiendo a sus orígenes y potencialidades, ¿no? Esto se escribió el 27 de octubre. Aquí cito a José Ortega y Gasset, aunque no soy de ninguna manera orteguiana, pero me sirve una palabra cuando habla de que los expertos, según él, son los nuevos bárbaros. Digamos, le llama nuevos bárbaros a los especialistas que carecen de una formación humanista y cultural, que para él significa estar a la altura de los tiempos, ¿no? O que cuando la tienen es meramente ornamental, ¿no? A través de esta expresión podríamos decir que los privatizadores son los nuevos bárbaros, a la inversa de lo que piensa Peña de los manifestantes. Hasta aquí llega mi complicidad con Ortega y Gasset, ya que la pregunta que hay que hacer a partir de lo común es ahora por la colonialidad. Ahora, voy a resumir un poco para alcanzar, porque cuando se habla del saber, es fácil también hoy día, después de este reventón social, reconocer el aspecto tecnocrático del saber, cómo se toman las decisiones. También hemos estado discutiendo del sexismo, aunque todavía esa discusión está bastante en pañales o es demasiado inicial, porque para muchos parece que es suficiente. Ser inclusivo significa decir él, ellas, todos y todas, y sería todo, ¿no? Sería todo. Pero no es así. El problema del saber es más profundo. Los poderes que circulan en instituciones políticas, domésticas, carcelarias, laborales, escolares, académicas, todas forman parte de una política de la verdad. Y en ese sentido aquí, bueno, más que de Habermas, yo me valgo sin tampoco ser Foucaultiana de esta buena expresión de Foucault de la política de la verdad. Porque estamos todos en una política de la verdad, no estamos nunca en la verdad, no estamos nunca en la crítica o en la emancipación. En ese sentido, los saberes ilustrados, así sin más, son los que hoy día nos tienen en problema, porque se dice, las humanidades tienen que generar pensamiento crítico. ¿Y qué es eso hoy, no? Pero universal ¿de qué, uno podría decir? La universalidad está sumamente teñida en este caso con la intención de excluir toda otra particularidad de conocimiento, toda otra particularidad epistémica. Porque justamente el proyecto de la modernidad, en este caso que uno puede identificar con estos autores, como Kant, Hegel, por ejemplo, tienen como centro también que se dan en un contexto de colonialismo y expansión colonial enorme, ¿cierto? Tenemos que pensar desde el siglo XVI en adelante, la expansión colonial europea es formidable, atroz, con toda una serie de conquistas y genocidios que fueron dejando
a poblaciones y a culturas completamente excluidas, eliminadas, y también de sus culturas, de su forma de simbolizar y de conocerse y de proyectarse también en la vida. Por lo tanto, este concepto, esta idea de modelo epistémico que está instalándose ahí, lo que pretende justamente es ser el lugar desde el cual mirar al otro, pero negándolo. ¿Ah? Es el lugar desde el cual yo digo un conocimiento tiene estas características y tiene este grado de universalidad, porque no permite efectivamente que el otro tenga un estatus equivalente para entrar en una relación cultural, en un diálogo, que es desde donde se está mirando esto. Entonces, no solamente tiene que ver con lo que se ha denominado una colonialidad del ser, que significa que los indígenas están en una condición humana que no es de por sí consentida por todos, sino que tienen que probar su humanidad. ¿Se acuerdan de la controversia de Valladolid, que tiene que ver justamente con Ginés de Sepúlveda discutiendo con Bartolomé de las Casas en relación al grado de humanidad que tenían los indígenas de América? ¿Cierto? Eso se resuelve, es una conversación sumamente importante para Latinoamérica como hecho filosófico. Yo creo que se ha pasado muy por alto el lugar que debe ocupar esa instancia para saber quiénes somos y cómo estamos constituidos, de dónde estamos constituidos. Porque ahí se instala un paradigma, ¿cierto?, que parte de la duda y del cuestionamiento de la cualidad humana del otro, del que es habitante de estos espacios colonizados. Se resuelve otorgándole un mínimo de humanidad a aquellos habitantes, y se resuelve diciendo que sí, el negro es alguien que es esclavizable. ¿Ah? Se le otorga un grado de humanidad a los pueblos originarios, al indígena desde esa norma, pero se le quita completamente al negro, y por lo tanto el negro va a ser esclavizable, ¿cierto? Esa va a ser la entrada. Eso es lo que se ha denominado dentro de esta tradición de modernidad-colonialidad como la colonialidad del ser, una jerarquización en términos de grados de humanidad. No es el mero cálculo de precios, no es solamente una racionalidad del número y de los datos, desde lo cual nosotros podemos tener un acceso a la realidad. Eso, cuando ellos subieron 30 pesos, pensaron que sí podían seguir haciendo con este grupo de expertos cálculos en relación a precios, ¿cierto? Pero lo que justamente quedó ahí fue: lo excluido vuelve a emerger. Lo excluido vuelve a emerger en tanto no se consideraba dentro de la tabla del experto. ¿Qué era lo que no se consideraba? Era lo político. Lo político, esta dimensión que ha sido completamente negada y excluida desde este nivel neoliberal. ¿Y qué tenemos hoy día en las calles? Tenemos los sectores populares que viven claramente, y también tiene que verse a propósito de los símbolos que están dando vuelta. Uno puede pensar en las banderas mapuche, en las banderas que están dando vuelta en este proceso, que dan cuenta de que también, y es muy importante, que hay una herida colonial, que va a ser otro concepto importante dentro de esta concepción. Nosotros vemos la vida desde una herida colonial, e increíblemente la situación en la cual estamos hoy día presenciando nos habla de aquello. O sea, la violencia con la cual hoy día el sujeto popular y la población se siente de alguna manera convocada también a participar. ¿Ah? No estoy hablando solamente de la violencia física del saqueo, sino que estoy viendo la energía y las ganas de quebrar aquello que los ha marcado durante una existencia de larga data. Porque no es solamente estos últimos 30 años, son una memoria histórica increíble, que vuelve a poner de relieve que hay una historia más larga. Por eso el tema de lo plurinacional, de la Asamblea Constituyente, debe recoger necesariamente estas otras dimensiones. O sea, no podemos hablar de Asamblea Constituyente si no tiene este carácter amplio, en el cual aquellos que han sido negados y excluidos por este modelo epistémico moderno, colonial, han dejado afuera. O sea, no podemos sostener un proyecto constituyente nuevamente con los mismos, por lo cual el llamado para una facultad, para las humanidades en general y como proyecto del cual poder conversar, es justamente esta necesidad de articular una conversación en la cual puedan emerger esas voces que han sido acalladas,
desde el origen del paradigma. Y por eso que el tema, yo con esto cierro, es importante volver a situar el neoliberalismo y sus pilares sobre los que se sostiene su modelo epistémico en relación a una larga data que viene de la modernidad. Fundamental de pensar es algo que ya ha sido pensado, o por lo menos problematizado, y es la tensión entre saber y pensamiento. Esa tensión me parece hoy día fundamental porque el pensamiento está siempre en una relación de excepcionalidad. Cuando hay pensamiento hay algo excepcional que está ocurriendo al interior de un conjunto de saberes, que está ocurriendo al interior de un conjunto de archivos, y los archivos son algo que son parte fundamental de nuestro quehacer, por decirlo así, por decirlo incluso casi leninistamente. El quehacer de las humanidades son la preocupación por sus archivos. Esos archivos tienen un vínculo muy fuerte con algo que yo creo que también es fundamental pensar, y es el problema de la herencia, de lo que heredamos, ¿no? Y en ese contexto me parecía que el republicanismo plebeyo que se puede encontrar en un autor como Simón Rodríguez es algo que podría perfectamente ser materia de pensamiento, no solo de saber, sino también de pensamiento. Entonces, hecha esa distinción y esta confesión de que los últimos acontecimientos en este país son quizás los más importantes de la historia de algo así como un fin de la modernidad en Chile. Estos acontecimientos tengo la impresión que marcan definitivamente un fin de la modernidad. Ese fin, podríamos decir, es el fin que comenzaba a inaugurarse en 1973 con el golpe militar en Chile. Entonces, lo que está ocurriendo hoy me parece que puede ser efectivamente una novedad, no solo en el marco de las posibilidades que tiene el país y que tienen, por supuesto, sus instituciones, de cambiar radicalmente, y en ese sentido de cambiar radicalmente la relación de esta institución que se llama universidad con la producción de saber y sobre todo con la producción de pensamiento. Me interesaba entonces a Simón Rodríguez, específicamente la idea de sociedades americanas, que él siempre la sostuvo en plural. Sociedades americanas es una joya del siglo XIX, y Simón Rodríguez es quizás el republicano, diría yo, más importante que podría dar ciertas luces sobre los problemas que hoy día tenemos. Esas luces yo creo que se pueden encontrar en un libro muy bonito de León Rosisner. León Rosisner escribió un libro sobre Simón Rodríguez, en donde su hipótesis es que se trata de un fracaso ejemplar. Como educador, Simón Rodríguez es un fracasado, pero eso no es cualquier fracasado, es un fracasado ejemplar que puso o que fue capaz de pensar la relación entre educación y experiencias vitales con un mundo de vida que estaba conformado por una pluralidad de poblaciones vivientes, por decirlo así. Ese fracaso ejemplar creo que hoy día habría que además ponerlo en relación con otra frase de este filósofo argentino, León Rosisner, que ha sido anunciada hace poco por un invitado que tenemos en la UMCE. Me parece una frase fundamental para replegarnos en pensar la relación entre filosofía y humanidades. Rosisner dice que si el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa. Si el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa. Eso me parece interesante porque tengo la impresión de que lo que está ocurriendo acá tiene un carácter de acontecimiento. Si es lo que ocurre en Chile, un acontecimiento que posiblemente puede terminar en un fracaso, pero también puede terminar en una especie de laboratorio experimental que declare definitivamente el fin
del neoliberalismo, no solo en Chile, sino el fin del neoliberalismo, porque sabemos que como proyecto civilizatorio es un fracaso, y no en el sentido del fracaso ejemplar de Simón Rodríguez, ¿no? Pensé ahora en la continuidad de nuestra revuelta, la que vivimos hoy, que camina de un lado a otro, con caminos que se cruzan, se interceptan, entre barricadas y bailes y gritos y cantos, ollas, pitos, y donde se besan a diario los miedos y las furias. Una erótica del estar juntos y observarnos, y cuidarnos y revelarnos. Una erótica del aprender juntos a descifrar los códigos del poder, sus tics, sus estrategias, sus malos olores. Pensé también en la incapacidad de imaginarnos en esa unidad que es también la unidad del tiempo, y en si es posible una reintegración de nuestros pasados presentes, si mantenemos la atención puesta en la caducidad, o en su epítome, la descomposición, en la trampa de la descomposición. Pensé en cómo el capitalismo, esto que se ha dicho tantas y de tantas maneras, aloja y se reproduce en el intersticio en que ha muerto el pasado, como pasado de moda, y las cosas se desvencijan, y las nuevas, casi siempre mercancías, deben reproducirse como siempre nuevas, es decir, siempre promesas de otras nuevas para eludir su descomposición necesaria. Pienso, en la revuelta que puede arrasarlo todo, pero no lo hace, que arrasa solo aquello que le daña, porque siempre supo que le daña, porque siempre intuyó la continuidad. Pensé en el terror, en el hombre ese que diseña el terror, en el que lo ejecuta, en el estado de terror que nos quieren infundir y en los fuegos que anuncian la excepción, quemar las cosas, las casas para propiciar la excepción y robar los cuerpos. Pensé en que en la revuelta nada se descompone porque el tiempo pasa a circular, cada día es otro y el mismo, hasta triunfar. Y el sistema de partidos políticos en este país está totalmente en crisis, ¿no? Si hay algo que muestra la revuelta es que el sistema de partido político, que es un sistema inscrito en lo representacional, está en crisis. En cambio, la expresividad no es lo que está en crisis. La expresividad de la revuelta es lo que es pura emanación, ¿no? Es lo que estamos viendo. De manera que creo que se puede pensar de manera fuerte instituciones republicanas en relación a la invención, a una herencia que deshereda por ejemplo, los presupuestos, los principios emancipatorios de la modernidad, pero deshereda lo que de alguna manera ha dicho también Cecilia, el otro compañero, la última intervención, deshereda todo ese aspecto colonial, que es sobre todo el aspecto cristiano residual que sigue presente en la República, y sigue presente la República moderna, sigue presente a tal punto que los indígenas estuvieron mucho más incorporados, por decirlo así, bajo la res cristiana, bajo la República cristiana, que la República moderna. Y entonces pensar una res pública artonianamente es pensar la expresividad del cuerpo, porque en Artaud esta idea de que del cuerpo sin órgano, ¿no? Lo que hoy día habría que estar completamente del lado de la revuelta es que la revuelta es una revuelta contra los órganos burocráticos, contra los órganos que han estado permanentemente oprimiendo. Es una revuelta antipatriarcal y por lo tanto es una revuelta contra las instituciones edípicas. Y por supuesto, la institución que defiende Hugo Herrera es una institución edípica de la cual yo no quisiera tener nada que ver. Entonces, digamos, de alguna manera incluso hay muchas, yo estaba estudiando últimamente también en el ámbito de que colonialidad versus modernidad, también hay doble signo, porque por lo menos en mi investigación he visto como la mayoría de los que atacan la modernidad terminan aceptando una modernidad alternativa. Entonces, no podemos pensar que lo contrario de la colonialidad es volver a un origen supuestamente puro. Hoy día lo que necesitamos es resignificar, y no solo desde América Latina, o sea, hoy día las decisiones hay que tomarlas a nivel, no quiero decir global, que es como mercado mundial, ¿no? El alter mundialismo que defienden algunos autores. Entonces, para mí, incluso la colonialidad está presente en nuestro lenguaje. La colonialidad va más allá
de una línea histórica. La colonialidad tiene que ver con la representación permanente, a mi juicio, del otro, con el tema de la alteridad, donde el indígena efectivamente queda con este nombre impropio, donde todos tenemos nombres impropios y todos somos anormales. Porque se nos está viendo desde un punto de mira que bueno, Castro Gómez caracterizó muy bien, ¿no? Como esta ibris del punto cero, esa única mirada, y por eso es que somos cómplices las humanidades. Yo creo que la narrativa, la escritura tiene mucho que hacer al respecto, que es la que puede enfrentar al cálculo, los números, las clasificaciones. Lo que en verdad nosotros vemos es esencialmente dos procesos de conformación del campo que tienen que ver con su lugar en la universidad. El primer proceso tiene que ver con que en verdad el campo de la comunicación no tiene un fondo epistemológico y teórico real. No hay una discusión sobre los conceptos y por lo tanto sobre los enfoques metodológicos que se utilizan en el estudio de la investigación. No hay una discusión acerca de cuáles son los límites, los propios objetos, cuáles son la pertinencia de una serie de problemas, de lecturas, de textos respecto del campo, y que por lo tanto más bien lo que le ha dado forma al campo de la comunicación en América Latina es su inscripción dentro de las universidades. O sea, se organiza un campo de estudios allí donde, por ejemplo, se instala un departamento. Allí donde se organiza una revista, allí donde se constituye un programa de posgrado. Es la universidad con su aparato institucional el que le da forma al campo de investigación, y esto supone también que ese régimen institucional universitario le impone también a la universidad perdón, cierta manera de hacer la investigación. En ese sentido, el segundo proceso importante, un poco como resultado de lo que yo les acabo de describir, es que la investigación en comunicación en verdad no pasa por estas fases del periodo estructuralista, del periodo empírico, del periodo crítico, sino que más bien tiende a fusionarlos. Lo que nosotros vemos cuando revisamos los artículos en el largo plazo y los comparamos como periodos históricos es que durante todo el periodo, por ejemplo, que uno piensa que se supone es culturalista, ¿cierto? Todo el periodo en donde los investigadores en comunicación están abordando temas como la identidad, temas como el sujeto popular, temas como la mediación, están efectivamente abordando esos temas y delineando esos temas desde un marco teórico, uno podría llamarlo crítico-culturalista. Están citando a Martín Barbero, están citando a García Canclini, están citando a Homi Bhabha, están citando a Paduray, están citando a los autores que provienen de los estudios culturales, pero sin embargo sus prácticas de investigación siguen siendo prácticas de investigación empírica, y se produce un hiato entre el enfoque metodológico, la definición de sus hipótesis o la obtención de sus resultados, y el aparato teórico. Lo que hay es una especie de funcionalización o instrumentalización del aparato crítico, que es una tendencia que incluso después se acrecienta desde los 90 en adelante, ¿cierto? Uno puede encontrar en un texto crítico, yo ocupo las comillas, ¿cierto?, de comunicación, un capítulo teórico organizado en torno a no sé, a Deleuze, a Guattari, a Foucault, pero trata de instrumentalizar las categorías que provienen de estos autores para, por ejemplo, construir un indicador empírico de, no sé, una cierta subjetividad popular, y en ese sentido se omite la criticidad y la politicidad de ese campo teórico. Todos los problemas que podríamos considerar relevantes hoy día para el estudio de la comunicación están quedando fuera, están quedando expulsados del campo de la comunicación, porque la comunicación se está articulando y se está validando y se está legitimando como especialidad académica en base a esta inscripción epistemológico-metodológica institucional, y no en base a una auténtica reflexión crítica sobre sus problemas de estudio. Entonces, o tantos otros ejemplos de cómo nuestras áreas no son consideradas productoras de conocimiento en sí mismas, sino que como adornos de la ciencia, ¿ya? Eso pasa sobre todo mucho con el arte.
No digo que ahora esto no sea importante, sin embargo, en estas 3 semanas las preguntas en torno al rol de la investigación han cambiado. No quiero caer aquí en que nuestras áreas de investigación, las humanidades, las artes, las ciencias sociales, son las llamadas hoy a ocupar el lugar que antes ocupaban las ciencias o ciertas disciplinas como la economía. Más bien creo que podemos aportar hoy desde la conciencia que tenemos respecto a las formas de producción de conocimiento en Chile, lo que no solo afecta a las dinámicas dentro de nuestras áreas, que nosotros mismos muchas veces reproducimos, un poco lo que planteabas tú, ¿cierto? Y donde es necesario hacer un mea culpa, es decir, cómo nosotros mismos reproducimos prácticas de competitividad, individualismo, falta de asociatividad, formas de precariedad en relación con nuestros propios estudiantes o investigadores de posgrado o de doctorado, etcétera, sino que también la manera en que nos vinculamos con lo público y la sociedad. Creo que quizá hemos sido más conscientes de lo segundo que de lo primero. Esa es mi opinión, ¿ya? En efecto, hemos criticado bastante el modo de producción de conocimiento que privilegia la ciencia aplicada con resultados de corto plazo y con efectos económicos. La utilidad en este marco se volvió una vara que marca la diferencia entre las áreas prioritarias del conocimiento, donde las nuestras son prescindibles, como les decía. Lo que ha mostrado este movimiento, el movimiento que vemos hoy en las calles, es que no se puede prescindir de lo social, lo cultural y lo político. Respecto a este tema de la utilidad, cuando nos preguntan ¿para qué sirven las artes y las humanidades? Nosotros nos enfrentamos a esa pregunta todo el tiempo cuando discutíamos con el ministerio, ¿ya? O en el proyecto de ley del ministerio. Entonces nosotros nos deshacemos en explicaciones tratando de justificar nuestro quehacer, apuntando a algo que dé cuenta de la utilidad de nuestro trabajo para la sociedad. Porque finalmente se trata de una pregunta tramposa, que se dirige a la valoración de nuestro trabajo en términos económicos, no es otra cosa. Eso básicamente era lo que nos estaban preguntando cuando nos preguntaban por la utilidad. Un poco cuando a ti, Cecilia, te preguntaban, bueno, ¿y sacó alguna pyme de su Fondesit? ¿Ya? Entonces, si nuestra respuesta tiene que ver con que nosotros nos dedicamos a elaborar sobre el pensamiento, la crítica, con la conciencia respecto al mundo que vivimos, con la pregunta por el sentido, nos preocupamos por el disfrute y la experiencia estética, nuestros interlocutores científicos o con cargos públicos nos miran con desprecio o nos miran con cara de estos hippies que están haciendo aquí, ¿ya? Para ellos, los tomadores de decisiones, al desvincularnos del discurso de la innovación predominante o de la búsqueda de ganancias económicas inmediatas, no estamos atendiendo a las necesidades de la gente. Pero, entonces, yo me pregunto, ¿es que los seres humanos vivimos solo de necesidades materiales y económicas? ¿Realmente queremos que la investigación, tanto científica como humanista, apunte solo a esos fines, en el fondo transvestirnos de lo que ellos nos piden? Esto es lo que hemos tratado de instalar desde la asociación a la cual pertenezco. Nuestro objetivo, entonces, no es caer en los binarismos que oponen ciencia a humanidades, ¿ya? Sino más bien demostrar cómo todas las áreas de generación de conocimiento se han visto afectadas con el avance durante el siglo XX-XXI de una visión utilitarista de la producción de saberes. Por otra parte, y para finalizar, existe otro tema muy importante dentro de la academia que no hemos abordado con la urgencia que requiere, y es el de la precariedad. No solo la de los profesores honorarios, sino que también el lugar de los y las investigadoras de posgrado. Nuestras instituciones reproducen prácticas de desigualdad que es importante abordar, especialmente respecto a las condiciones de trabajo de nuestros colegas y los investigadores que trabajan con nosotros, quienes no solo carecen muchas veces de espacio para realizar sus labores o no tienen oportunidad, por ejemplo, de hacer clases en las universidades, sino que tampoco cuentan con protección de salud, provisión, etc. Este es un tema insoslayable donde quienes tenemos puestos estables tenemos una responsabilidad en eso. El tema de género también es muy relevante. En general yo he escuchado mucho, sobre todo de la ciencia, que dicen que en nuestras áreas hay más mujeres, por lo tanto no tenemos problemas en humanidades, ¿ya? Pero nosotros sabemos que el problema en nuestras áreas no es cuantitativo, sino que es de otra índole. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en puestos directivos? ¿Ya?
en las universidades. Ese también es un tema importante de abordar. Entonces, considero que es momento de que los discursos de denuncia estén vinculados con la acción, es decir, preguntarnos qué acciones vamos a tomar como comunidad, como investigadores e investigadoras de estas áreas, para impulsar un cambio no solo en nuestro rol hacia afuera como investigadores, sino que dentro de nuestras propias comunidades en relación con nuestros estudiantes, investigadores de posgrado, con los profesores honorarios, que son quienes están manteniendo las universidades en este momento. Sin distinción ni crítica, casi sin notarlo siquiera, se nos ha impuesto de las autoridades institucionales la exigencia de evaluación. Una evaluación en la que estamos literalmente atrapados, pues no someternos a ellas implica sanciones. Estas no son opcionales, son obligaciones que aceptamos junto con la firma del contrato. En este contexto, las instituciones exigen, por otra parte, acceso completo, total transparencia. No puede haber secretos ni es posible guardar reservas de información. Las instituciones se arrogan el derecho de hurgar en los rincones más privados de la actividad académica. Se inmiscuyen en los recovecos de la investigación, de la labor docente, de la escritura, como si allí no hubiera nada privado. Por otra parte, las evaluaciones no son experimentadas por los evaluados simplemente como una recopilación de información, sino más bien como un enjuiciamiento. Ser evaluado es ser examinado. El informe del examen que haga la institución a partir de la información recolectada es un juicio que puede dejarnos tranquilos por un tiempo, pero que también puede implicar sanciones, algunas de las cuales llegan a ser tan drásticas como la desvinculación. La evaluación, por último, es experimentada en general como un gesto pasivo. El fundamento de dicha percepción tiene que ver prioritariamente con la convicción de que las evaluaciones, al menos como se han instalado en Chile, no permitirían hacer un diagnóstico ni real ni completo del desempeño de un académico. La evaluación de desempeño experimentada hoy, bueno, voy a saltar unas partes porque si no, no voy a llegar al punto. Aquí esto es importante. Perdón. Con la finalidad de explicar la evaluación de desempeño es experimentada hoy como impuesta de forma autoritaria, invasiva e inútil, en tanto que es irreal. Eso es importante. Con la finalidad de explicar esta percepción es necesario aludir al hecho de que la evaluación a la que estamos sometidos los académicos es análoga a la que se utiliza en el ámbito económico-industrial. Es decir, la labor académica es evaluada como si las universidades fueran empresas de bienes y servicios. Como servicio se considera en primer lugar la docencia, que se ofrece al mercado de estudios, los cursos, qué sé yo. También se toman en cuenta los servicios de gestión universitaria. Se aprecian por otra parte los bienes que se producen, textos, patentes, proyectos. La cuestión es de central importancia, puesto que, como ha escrito Murphy, la evaluación tiene un impacto en cómo hacemos las cosas. Esto es lo que quería decir que era importante. Estos efectos tienen que ver, según el autor, no solo con asuntos operacionales, sino que también y sobre todo con asuntos relativos a cambios de valores. Ambas cosas, por supuesto, están vinculadas y en la práctica se traduce en que, como ha escrito Tapia Varela, los criterios de evaluación condicionan el desempeño. Las decisiones acerca del modo en que hacemos las clases o incluso los temas sobre los que proponemos cursos o seminarios, así como también la manera de investigar y las decisiones sobre publicaciones, van poco a poco modificándose en vistas de obtener una buena evaluación. Aquel instrumento que habría servido tan solo para medir y diagnosticar termina transformándose en la pauta, en una suerte de criterio, de norma que establece la manera en que deben hacerse las cosas. Estos cambios, como se ha dicho, no son solo formales, sino que se articulan con una alteración a nivel valórico. Se imponen los valores de la eficiencia y la maximización como los prioritarios. Quisiera agradecer a mis compañeros de presentación porque las ideas que han estado exponiendo han ido generando en mí una especie como de trauma respecto a un gesto un poco ególatra que tenemos nosotros los investigadores al externalizar la culpa del proceso y no asumir que no hemos hecho una pregunta política relevante. ¿Qué universidad es la que permite eso? ¿Qué modelo de organización del conocimiento, de jerarquización, de clasismo cognitivo autoriza que vivamos como vivamos? Entonces, de pronto, en los últimos 10, 15 años, hemos generado todo un proceso crítico respecto a nuestras condiciones de trabajo. Pero esas condiciones de trabajo no son autotélicas, no flotan en el aire. Son decisiones administrativas, jurídicas, políticas, de directivos.
Pero resulta que en nuestros textos no aparecen las preguntas acerca de quién toma las decisiones, por qué las toma, por qué el rector de la Universidad de Chile declara una vocación pública y vivimos bajo un modelo neoliberal. ¿No tiene algo de esquizofrénico eso? ¿No somos demasiado esquizofrénicos? Hemos descubierto que sencillamente somos explotados por el sistema y básicamente construimos una escritura esquizofrénica, somos explotados. Entonces hay algo extraño en el hecho de que, de alguna manera, el propio relato que denunciamos, la propia normalización narrativa de la investigación, administra la lengua a través de la cual exhibe su propia victimización, pero no politiza esa victimización, sino que sencillamente declara la escena castigando al otro, a los que no nos entienden, a los que nos evalúan mal, a aquellos que, por distintas razones, no son capaces de leer la dignidad de nuestro trabajo. Y no lo digo por lo que tú has señalado, sino que lo digo en general respecto al hecho de que hay algo que hemos perdido la lengua social, hemos perdido la lengua política. Y entonces una pregunta que yo me hacía mientras venía para acá es, cuando salgamos del octubre destituyente, pasemos por esta vorágine del noviembre instituyente o constituyente, van a quedar igual rabias, van a quedar igual tragedias, van a quedar igual violencias. ¿Y cómo se le habla a ese mundo que viene? ¿Vamos a seguir con este mismo texto? Porque este texto está sencillamente desfondado institucionalmente. Lo que hemos vivido en el último tiempo no es solamente una crisis de representación, como se ha señalado, es una ruptura absoluta respecto a la legitimidad simbólica del orden. Lo que la gente está pidiendo es que se le dé otro sentido a la vida, no solamente reivindicaciones salariales. Entonces la pregunta es, ¿de qué vida, en un sentido estrictamente biopolítico, vamos a hablar? ¿Vamos a seguir explicándole a la gente que tenemos necesidades como investigadores? Por supuesto que tenemos necesidades como investigadores. No las soslayo ni tampoco las minimizo. Pero resulta que hemos entrado en un escenario de alta conflictividad donde siento que en las últimas 3 semanas, y lo digo particularmente por lo que ha ocurrido en la Universidad de Chile, no estamos hablando. Estamos constituyendo actividades, configuramos escenas, hacemos como que de alguna manera estamos construyendo texto con lo social. Pero resulta que no tenemos claridad respecto a las formas de la desigualdad, no solamente las externas, sino las formas de la desigualdad interna. ¿Cómo vamos a abordar esas abajo la pretensión de que ese eslogan clásico, en la Universidad de Chile se reproducen las condiciones del país? ¿Una universidad metropolitana puede hoy día arrogarse tan pretenciosamente aquello? ¿Una universidad que está anclada en 4 o 5 barrios de Santiago puede decir que efectivamente hoy día es todo el país? ¿Cómo lo sería? ¿De qué manera podemos debatir justamente esta relación entre la investigación, la sociedad y la política? Porque eso es lo que hoy día de alguna manera pide justamente este foro. ¿Cuáles van a ser los materiales con los que podemos constituir una especie de texto constituyente? ¿Constituir qué? ¿Para quién? ¿Para nosotros mismos? Bueno, eso nos coloca en eso que durante mucho tiempo también el propio discurso de la investigación le acusa a la universidad, pero que ella reproduce, la configuración endogámica. Nos hablamos a nosotros mismos, imaginando que como somos la universidad pública, la sociedad nos escucha. Y la verdad es que no lo tengo tan claro, y por eso que comparto contigo esa especie de frustración, por un lado, pero me siento más atraído por la condición traumática, porque el trauma de pronto se esconde, aguarda y aparece. Es decir, tuvo que pasar más o menos 30 años para que las furias y las violencias encontraran su amanecer. Y siguen ahí, golpeándonos, y ninguno de nosotros tiene, salvo muchas pretensiones de los expertos, de tratar de avisorar un panorama y dar soluciones medianamente plausibles, porque estamos tan conmocionados, y esto me recuerda, y ahora le doy toda la profundidad que en su momento Patricio Marchand lo señaló, que este no es solamente ya un golpe a la lengua, es un golpe al cuerpo, a la ciudad, a la institución, al lenguaje, al imaginario. Son demasiados golpes juntos, y necesitamos efectivamente, como tú señalabas, restituir, a pesar de lo peligroso y compleja que es la palabra comunidad,
y todas las relaciones con el homicidio social que ha tenido, necesitamos de alguna manera constituir, quizás no comunidad, algún otro tipo de contrato intelectual, cognitivo, que desplace justamente la obra desde el plano fundamentalmente de su aparición al plano de su transformación. Es decir, ¿cómo construir una obra que participa socialmente? Porque honestamente la universidad está un poco aislada. Incluso yo lo pensaría con aquella imagen poética que plantea Baudelaire. La imagen podría ser efectivamente ese oasis de horror que vive en un desierto de aburrimiento. Y entonces, de pronto, es la sociedad la que nos conmueve. Y nos falta escritura para conmoverla a ella. Nos falta fuerza para acompañarla. Pero convencido de que somos la universidad pública, está todo zanjado, está todo resuelto. Nuestro compromiso es con el país. ¿Cuál es nuestro compromiso con el país? Los últimos 20 años hemos producido para el mercado, hemos producido para las empresas. Hemos definido que el currículum universitario es un currículum para el trabajo, no para la sociedad. Hemos aceptado todos los sistemas de evaluación que se nos han pedido. Y no hemos dicho nada respecto a eso, que es un proceso estrictamente eurocéntrico. Hemos sido colonizados. Y hemos aceptado esas reglas del juego hasta que en un momento dado nos dimos cuenta de que nos explotan, nos evalúan, nos pagan mal, no nos aprecian. Y nuestras áreas disciplinarias están subalternizadas porque no pueden competir con los estándares que han impuesto los científicos duros. Y además hay pocas revistas para todo lo que tenemos que publicar. Entonces vuelvo a una pregunta anterior. No es el lugar que ocupa la investigación, es la relación que la investigación tiene con la universidad en relación a la pregunta, a una pregunta que todo investigador, y no solamente todo investigador, sino que el conjunto de los universitarios deberíamos hacernos, la pregunta respecto a cuál es la relación de la universidad con la sociedad contemporánea. ¿Cuál es esa relación? ¿Y cuál sería ahora, en este contexto, donde el problema no solamente son fundamentalmente orientar políticas, sino también atender cuestiones tan mayúsculas y al mismo tiempo tan dramáticas como la violación sistemática de los derechos humanos? Donde no hay facultad en la Universidad de Chile, pero no hay facultad de casi todas las universidades públicas y privadas que no tenga estudiantes o funcionarios heridos. Es decir, aquí, como lo han dicho muchos, no solamente hay un desborde desde el punto de vista social, también hay una experiencia dramática del cuerpo que expone a para poder conseguir algo que debería quedar en el plano efectivamente de lo que podríamos llamar la política. Entonces, aquí hay otra política, una política que tú señalaste en algún momento dado, está marcada, está cruzada, está herida por un estado permanente de excepcionalidad. El mercado chileno es un estado de excepción permanente desde que la transición democrática lo negoció como el único lugar de la vida. Y nosotros, en buena medida, asumimos que esa excepción la íbamos a convertir en acreditación. Entonces hemos vivido la acreditación como el estado de excepción de la universidad. Y de alguna manera todo el lenguaje que usamos es un lenguaje de guerra. Si lo miran bien, competencias, indicadores, resultados, logísticas. Ya no, digamos así, somos los militares de la investigación. Vivimos en estado de emergencia con Fondesit. Un día de esto vamos a tener que regalar el estado de sitio respecto al Ministerio de la Ciencia y las Tecnologías, entonces. Entonces, aquí hay que replantearse, con esto termino, hay que replantearse efectivamente la pregunta por qué universidad pública deberíamos discutir para imaginar qué tipo de investigación podría atender los problemas específicos de los investigadores, pero también los problemas transversales que la investigación tiene con la sociedad en la que vive. Y eso entonces nos obligaría efectivamente a pensar que la universidad sí tiene algo que decir sobre lo constituyente, y no esta consulta acerca de si hay que tener constitución o no, que ya más pasó. Se dieron cuenta, así como la ambulancia, llegamos tardes otra vez. Entonces, el carácter reactivo está directamente vinculado con la impotencia política que la universidad tiene cuando pierde la lengua con la que tiene que hablar con la sociedad.
Y lo que justamente han diagnosticado todos es que los modelos de investigación y de conocimiento que nos obligan a producir son modelos que neutralizan y sencillamente entorpecen la construcción de ese vínculo. Entonces, más que la situación propia, deberíamos observar cómo nuestra propia situación, de alguna manera, rompe, destruye ese vínculo social que es tan fundamental, no solamente para la producción del conocimiento, sino que para su circulación, su diseminación y finalmente su legitimación. Porque o si no, nos vamos a encontrar nuevamente con el hecho de que estamos haciendo un diagnóstico sobre la situación de un grupo particular de individuos llamados los investigadores respecto a otros grupos particulares de individuos llamados los académicos, llamados los profesionales, llamados los plantas o llamados los honorarios. ¿Se dan cuenta? Jerarquizaciones, estructuras jerarquizadas. Entonces, una universidad que pretende efectivamente contribuir a un proceso democrático debería replantearse efectivamente también el modo en cómo organiza su vida interna. Para que no nos pase aquello, como decía Bertolt Brecht, de que llamamos violento al río que lo arranca todo, pero nunca llamamos violento al lecho que lo oprime. Muchas gracias. Que nos olvidamos de que el modelo de investigación en Chile es resultado de una derrota política y de una derrota institucional en las universidades. El modelo actual que conocemos viene de la mano de la destrucción de la Universidad de Chile, viene de la mano de la creación del sistema universitario en dictadura, viene de la mano de la imposición de un modelo neoliberal creado por Bruno Filippi para que la investigación sea individual y no colectiva, y es por lo tanto un modelo político del cual todos hemos participado. Yo podría desafiar aquí a quienes no hemos tenido proyectos Fondesit, quienes no hemos evaluado proyectos o quienes no hemos participado directamente en la institucionalidad. Entonces, también es una mirada que tenemos que hacernos nosotros respecto de el origen político del actual modelo. Pero también es un diseño internacional. Absolutamente, pero es que en Chile se aplica de una manera que lo intentaron aplicar en Francia y todavía no lo logran imponer de la misma manera. Respecto a la presentación del profesor Osa, me pareció muy interesante el punto de vista. Solo quería comentar que yo distinguiría entre el rol de la universidad, por un lado, y el rol que nosotros tenemos como investigadores. Porque la verdad es que no porque la universidad sea el único lugar para investigar, tenemos que asumir el hecho de que tiene que ser el único lugar, no puede ser el único lugar. Creo que tú tienes toda la razón, porque además creo que los dos comentarios tienen alguna vinculación. Tal vez enfatizar algo que dije al principio de lo que leí, que al igual que cuando escribí eso del paper, se presta como a malas interpretaciones. Yo no estoy en contra de la evaluación, yo creo que es necesaria la evaluación. De hecho, es indispensable evaluar lo que estamos haciendo. Por eso es que distinguí al principio entre sistemas de evaluación que entraban dentro de culturas de la evaluación. Yo creo que ese es el problema. No se trata de que no nos evaluemos. Yo creo que tenemos que hacerlo, pero tenemos que preguntarnos muy seriamente de qué manera corresponde llevar a cabo ese proceso. Y sin duda el criterio de abrir oportunidades en esa evaluación para los que están empezando su carrera es indispensable. No se trata de generar una cultura de evaluación en la que aquellos que empiezan no tienen ninguna alternativa, ¿te fijas, no? Entonces, muy atingente tu comentario, solo esa pequeña distinción. Y con respecto de lo que tú decías, sí, yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que en un sistema de evaluación bien pensado tendría que poder ocurrir que un investigador que recién comienza, que tiene un excelente proyecto y una muy buena idea, tendría que tener un mucho mejor puntaje que alguien de un tipo que tiene una larga trayectoria, pero un muy mal proyecto y una muy mala idea. Entonces ese sería el objetivo. Empezar a conversar sobre eso también, ¿ya? Así que eso era lo que quería decir. Sí, cuando yo planteo la relación entre investigación y política, no es porque tenga claro y resuelto el problema, es para justamente generar condiciones que permitan discutir la dimensión anacrónica, la dimensión institucional, los distintos y muy complejos sistemas de evaluación y también de producción científica que se dan en las distintas universidades. Debatir respecto a las cuestiones presupuestarias, es decir, si empezamos a hacer el listado,
hay una serie de problemas que tienen distintas y múltiples cruces que obviamente no son reductibles solamente a un concepto medio vacío de política y a un concepto medio vacío de social. No podemos hablar de política y de lo social como si estuviéramos en los años 60. Y no podemos discutirla como si la Universidad de Chile fuera todavía la universidad pública previa al 73. De hecho, como muchos de ustedes lo dijeron, ¿qué significa ser hoy día universidad pública en una sociedad neoliberal colapsada? Escuchen la sirena. ¿Qué significa? ¿Y qué tipo de universidad pública va a aparecer cuando tengamos que discutir si efectivamente en la Constitución va a haber cambio de modelo? ¿O lo que vamos a hacer es humanizar o vamos a volver a la base misma de una economía social de mercado que reconoce la libre elección, pero con derechos económicos y sociales? ¿Esos derechos económicos y sociales van a garantizar que la educación tenga que ser exclusivamente gratuita o podrían existir sistemas mixtos? Entonces, si lo empezamos a ver desde ese punto de vista, obviamente que la pregunta por la relación entre investigación y política no es una relación entre investigación y política. Es una relación respecto a aquellas instituciones que tienen la particular obligación de velar por formas de producción del conocimiento que tengan que ver con la vida social, jurídica, institucional, estética, cotidiana de los seres humanos, atendiendo a que van a existir múltiples contradicciones, complejidades, y efectivamente las humanidades no se caracterizan por ser lugares homogéneos, narrativamente estables, porque mucho del proceso de las humanidades mismas se funda en la aniquilación de su propio fundamento. Las humanidades contemporáneas carecen de un fundamento que las pueda presentar efectivamente como espacios de verdad finalizante, por decirlo así.